Pastor Darío Silva Silva, llegamos hoy al capítulo de la alabanza en su libro Las llaves del poder. Cuéntenos de qué se trata esta llave y de dónde surge. Este tema de la alabanza es fundamental porque la gente tiene la idea muy generalizada de que el creyente en Dios tiene que ser aburrido, ir de mal humor, que la santidad consiste en tener una cara de tote con el ceño fruncido y como con pocos amigos alrededor. Y esa es una gran equivocación. El buen humor hace parte del fruto del Espíritu Santo, que es gozo. La epístola a los Hebreos, en su capítulo 13 y el versículo 15, dice: ofrezcamos continuamente a Dios, oiga bien, continuamente, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Una de las diferencias radicales que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es en cuanto a los sacrificios. Nunca olvidemos que el Antiguo Testamento es el edificio en obra negra y el Nuevo Testamento es el edificio con los terminados. Entonces, en la religión antigua, antes de Jesucristo, los sacrificios consistían en que sí se cantaba, sí se danzaba, sí se hacía algún gesto de alabanza del corazón al Señor, pero acompañado de otros sacrificios. Había que, por ejemplo, hacer holocaustos u ofrendas de animales, de productos de la tierra, etc. Después del sacrificio del Cordero de Dios en la cruz, el único sacrificio aceptable a Dios es un espíritu de alabanza permanente en su presencia. De tal manera que entonces nosotros estamos absolutamente convencidos de que la alabanza es particularmente trascendental en la vida del cristiano y que el que mantiene esa llave en la mano recibe permanentemente la bendición del Padre Celestial. Pastor, ¿y ahora nos puede precisar dónde nació la alabanza? El hábito de la alabanza es todo el universo, pero ¿dónde comienza? En la presencia misma de Dios. El Salmo 148 nos da bastantes claves al respecto, porque dice, por ejemplo: alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde las alturas. Allá en los cielos, en esa luz inaccesible donde Dios habita, como dice Pablo, comienza la alabanza. Alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. La ocupación fundamental de los ángeles en esas regiones ultracósmicas es precisamente la alabanza a Dios. No olvidemos que Satanás era un alabador antes de su pecado abominable. Luego mire lo que pasa. De la presencia de Dios, de allá de la luz inaccesible, se prolonga al universo, al cosmos. Alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas luminosas. ¿Será por eso que Pitágoras habla de la música de las esferas? Porque a veces los paganos y los pensadores de otros sistemas dicen cosas importantes que refuerzan lo que nosotros creemos. ¿Qué más sigue? Alaben los altísimos cielos. ¿Altísimos cielos qué son? Pues el universo en expansión, las galaxias, las nebulosas, todo eso que es un misterio para nosotros. Aquí dice que alaban a Dios, comienza en su presencia, siguen los ángeles y luego todo el universo en su permanente actividad está alabando a Dios. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado, etc. Luego aterriza un pequeño, casi insignificante grano de arena del desierto cósmico que es nuestro planeta. Alaben al Señor desde la tierra. Se ve que el rey David, cuando compuso estos salmos, había estudiado astrofísica. Observemos bien, alaben al Señor desde la tierra. Ahora, ¿quiénes lo alaban en la tierra? Los monstruos marinos y las profundidades del mar, el relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple su mandato, los montes y las colinas, los árboles frutales y todos los cedros, los animales domésticos y salvajes, los reptiles y las aves. Observemos cómo aquí están todos los tres reinos de la naturaleza. Está en primer lugar el reino mineral, el relámpago, el granizo, la nieve, la neblina, el viento. Luego tenemos el reino vegetal, los árboles frutales, los cedros, los montes, las colinas. Luego el reino animal, los domésticos, los reptiles, las aves, los monstruos marinos. Pero allí no paran las cosas, sino que llegamos al ser humano. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y los niños. Observemos, está por rangos, por categorías, gobernantes y gobernados y por distintas edades. Y finalmente dice: a Él sea la alabanza de todos sus fieles, de los hijos de Israel, su pueblo cercano. Y entonces ya llegamos propiamente
a la necesidad de que el pueblo de Dios, Israel antes y ahora la iglesia, alaben el nombre del Señor. Observemos entonces que el ámbito de la alabanza pues es el universo entero. Nace en la presencia de Dios, alaban los ángeles, se extiende al universo en expansión, llega a la tierra. En la tierra los tres reinos de la naturaleza y después el ser humano en todos sus rangos, en todas sus edades, en todas sus categorías sociales y económicas. Y finalmente el pueblo mismo del Señor, que tiene que agradecerle con la alabanza todo lo que hace por él. Pastor, usted nos ha ilustrado sobre los beneficios de las llaves del poder. ¿Cuáles serían los beneficios de la alabanza? Bueno, yo creo que para ese punto sí necesito volver al libro Las llaves del poder, porque realmente es muy dispendioso este asunto y a mí me gustaría que lo miráramos a espacio. En la Unión Soviética y los países de la Europa Oriental surgió bajo el rabino Baal Shem Tov un tipo de judío muy especial que es el Hasidim. Ellos son unas especies de carismáticos judíos. La idea que tienen es alabar a Dios en medio de las persecuciones, alabar a Dios en medio de las pruebas. Y aún hoy en la propia ciudad de Jerusalén tienen teatro precioso en el cual cantan y danzan en la presencia de Dios. Y ellos desarrollaron el tema de que todos los días de la vida debemos vivir alabando al Señor por todas las cosas. Entre los beneficios más evidentes tenemos, en primer lugar, la alabanza derrota a los demonios. Primero de Samuel 16 es un libro y un capítulo que nos informan sobre cómo el rey Saúl era tomado por un espíritu de las tinieblas. Y entonces unos colaboradores suyos, unos como ministros que tenía alrededor, mandaron a traer a David, que era el muchachito que tocaba el arpa. Y llegó David y cuando él se dedicaba a la alabanza a Dios con ese instrumento, el demonio huía. La alabanza produce victoria. El libro de las Crónicas, el segundo de ellos en su capítulo 20, nos cuenta cómo el rey Josafat fue rodeado por 3 ejércitos enemigos y cómo cuando esto sucedió, él oró, ayunó y consultó a Dios. Y un profeta por el poder del Espíritu Santo le dijo, lo único que tiene que hacer es alabarme. Él se dedicó a eso y mire lo que pasó. Tan pronto como empezaron a entonar cánticos de alabanza al Señor, él puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que la alabanza es un arma espiritual poderosísima. Hay que ganar primero la batalla arriba para poder ganar la batalla abajo. Si no ganamos arriba, perderemos abajo. Hay que derrotar primero las fuerzas de tinieblas que están sobre nuestros enemigos aquí en la tierra. Sorprendente desenlace. El alabador siempre saldrá vencedor. Otro beneficio, la alabanza da buen humor. Mire lo que dice el Salmo 126:2. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. El pesimista, como lo ha dicho un gran predicador, es el que ve un problema en cada oportunidad. El optimista es el que ve una oportunidad en cada problema. La alabanza también mantiene la salud. El doctor Freud lo llamó somatización. Lo que nos pasa por dentro se refleja en lo que nos pasa por fuera. Dicho de otra manera, los problemas que tenemos en el cuerpo dependen de los problemas que tenemos en el alma. Y Proverbios 17:22 dice, gran remedio es el corazón alegre. Eso es alabanza, pero el ánimo decaído seca los huesos. La alegría del corazón es el manantial de donde procede la alabanza. Y entonces, yo creo que nosotros debemos entender que la alabanza trae muchísimos beneficios a la vida del ser humano. Pastor, es interesante lo que usted nos comenta, pero ahora díganos, ¿hay algún tiempo o lugar específico para alabar? Bueno, algunos cristianos piensan que hay un lugar específico para la alabanza, que es la iglesia, en el culto dominical. El resto de la semana hay que estar de mal humor, pues, porque si no, no nos mostramos santos a los demás. Los católicos dirán, eso para cuando repican duro, pero no es así como la Biblia lo percibe. Por ejemplo, el apóstol San Pablo le dice a los efesios, alaben siempre. Siempre significa en forma continua, no interrumpan la alabanza. Es que la alabanza no es solo cantar, aplaudir o danzar.
La alabanza es un estado de ánimo. La alabanza es un toque psicológico en la conducta que contagia a los demás. El Salmo 34 dice, alaben al Señor en todo tiempo. En todo tiempo significa en el tiempo bueno, en el tiempo regular, en el tiempo malo, hay que estar alabando. Y el Salmo 145 nos da la gran clave, eternamente alabaremos al Señor. ¿Qué es lo que significa eso? Que aquí en la tierra solo nos estamos entrenando en la alabanza, porque ese será nuestro oficio por toda la eternidad en la presencia de Dios. Entonces, después de escucharlo, concluimos que no solo en el templo se alaba a Dios. ¿Dónde más podemos hacerlo? Pues si miramos la Biblia, encontramos algunas cosas que nos ayudan a comprender el tema tan trascendental que estamos tratando hoy. En primer lugar, en los hogares. El Salmo 149 dice que lo alaben sobre la cama los creyentes al Señor. Me pareció muy interesante que durante un fin de semana algunos de mis nietos se quedaron en la casa nuestra y los dos más grandes se dieron a una dinámica muy interesante. Se subieron a la cama de los abuelos a brincar y decir, Cristo vive, Cristo reina, Cristo vive, Cristo reina. Ese día entendí que debemos alabar sobre la cama, solo que el colchón hay que cambiarlo con frecuencia. También la Biblia nos dice obviamente que en la congregación, el rey David dice, delante de la congregación de mis hermanos te alabaré, en el Salmo 22. Y algo muy importante, ante los incrédulos. No se trata pues de que yo entro a la oficina o al taller donde trabajo con el libro negro pues aquí enarbolado, como un garrote para pegarle al jefe o a mis compañeros de trabajo, con cara de pocos amigos y cantando himnos estrepitosos como alabaré, alabaré y cosas así, porque esas son payasadas religiosas. Se trata de que vean en uno un espíritu alabador, agradecido con Dios. El Salmo 40 dice, te alabaré delante de la gente, y la gente se convencerá y sentirá el temor tuyo, porque verán que yo llevo una vida plena contigo. Pastor, ¿existe una forma especial para alabar? ¿Cuál sería la mejor manera de hacerlo? El cómo es muy importante también. Bueno, las Sagradas Escrituras nos siguen ayudando, es lo que yo analizo en las llaves del poder. En primer lugar, con los labios. El Salmo 81 dice, alábelo con la boca, cante. Uno no canta en silencio, tiene que pronunciar palabras cuando canta, palabras cantadas. En segundo lugar, con las manos, que juegan un papel fundamental. En el Salmo 134 se nos dice que levantemos las manos delante de Dios. Y el Salmo 47 dice, aplaudan al Señor. Observe cómo las manos juegan un papel trascendental en la alabanza. Pero también con los instrumentos. Mire que en el Salmo 150, que por cierto es el que cierra el Salterio, hallamos una enumeración interesantísima de todos los instrumentos que se deben utilizar en la alabanza a Dios nuestro Señor. ¿Qué dice? Alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Toda la orquesta. Hoy es con la guitarra eléctrica, la batería y el sintetizador. Es decir, que también esos elementos creados por el hombre, bajo la guía de Dios, ayudan para que nosotros podamos alabar al Señor, con los labios, con las manos, batiendo las manos, aplaudiendo, con los instrumentos, etcétera. Y por supuesto con el primer instrumento de todos, que es el cuerpo humano. El Salmo 149 dice que dancemos en la presencia de Dios. Ahora, aquí quiero hacer un alto para comentar. No estamos de acuerdo en nuestra iglesia con que haya un conjunto de danza oficial, teatral, en los altares de las iglesias. Eso se parece mucho en algunos casos al paganismo y también al Antiguo Testamento. Eso es algo judaizante. Ahora, no estoy criticando a quienes quieran hacerlo, simplemente digo lo que nosotros no haremos. Pero, por supuesto, cuando la danza se da en forma espontánea en la presencia de Dios, nadie tiene que burlarse de eso. Porque el ser humano como alabador debe alabar al Señor con todo su cuerpo, porque su cuerpo hace parte de su ser. Y nosotros, según Pablo, debemos tener un culto racional a Dios en espíritu, alma y cuerpo. De tal manera que en forma integral nosotros debemos ejercer este precioso ministerio de la alabanza a Dios nuestro Señor. Pastor, en resumen, ¿qué es la alabanza? Bueno, creo que nuestro Señor Jesucristo, como siempre, nos dice la última palabra sobre todos los temas. En el Evangelio de San Lucas hay un episodio que a mí me gusta mucho vincular con este asunto de la alabanza, porque realmente
la relación con Él es estrecha y la lección que recibimos del Señor es maravillosa. ¿Qué es lo que dice? En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Observe, hacerse como un niño, desinhibirse en la presencia de Dios. El propio rey David, que es el primer ejemplo de alabador que las Sagradas Escrituras nos muestran, se dice que cuando venía con el arca de Dios hacia la ciudad de Jerusalén, danzaba de tal manera que literalmente en términos colombianos se alzaba la bata, y que su mujer Mical, la hija de Saúl, lo miraba desde el balcón del Palacio Real y después se burló de él. Le dijo: qué bien ha quedado el rey, exhibiéndose delante de las criadas. Y a él le dijo: no me importa, yo he danzado en la presencia de Dios. Lo que la gente no percibe es que Mical nunca pudo tener hijos, porque la causalidad funciona también cuando nosotros no entendemos que la alabanza es el espíritu verdadero del creyente, una llave del poder de Dios para que nuestra vida sea maravillosa, para que tenga salud, alegría, éxito, prosperidad y victoria.